Las rupturas siempre son difíciles. Nunca es buen momento para poner fin a una relación, pero todo se hace más difícil si la decisión es unilateral, si las partes no llegan a un consenso, si el divorcio llega después de 45 años de unión, tarda 3 años en consumarse y además tiene repercusiones a nivel mundial. Pero es que este no es un divorcio cualquiera, como tampoco lo fue el vínculo entre Reino Unido y la Unión Europea que Londres va a romper con el beneplácito de poco más de la mitad de los votantes británicos. Pero, ¿ha sido este un matrimonio modelo? El divorcio pudo haber llegado décadas antes. En 1975, el gobierno laborista de Harold Wilson plantea la primera consulta sobre Europa. ¿Piensa usted que Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Económica Europea? En esta ocasión, el 67% de los votantes británicos dijeron sí a Europa. Han sido 4 décadas de altibajos. Pero si hay un mandatario británico cuya relación con Europa pasará a la historia, ese es David Cameron. El 23 de enero de 2013, el entonces candidato conservador promete convocar y celebrar un referéndum sobre Europa antes de 2017, en caso de ser reelegido en las elecciones de 2015. Los británicos le hacen premier y Cameron cumple su promesa. El 23 de junio de 2016, el país vuelve a las urnas para decidir por segunda vez sobre su futuro en Europa. Con una participación del 72% y por casi un 52% de los votos, Reino Unido decide poner fin a su relación con Europa. Tras el resultado, Cameron dimite y le sucede en el cargo esta mujer. Theresa May tiene la ardua tarea de cumplir los deseos de los británicos y materializar el divorcio. Brexit means Brexit. 9 meses después del referéndum, May firma la carta que convoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, por el que un Estado miembro puede abandonar voluntariamente la Unión Europea. Con este gesto se abre el proceso de divorcio y de negociaciones con Bruselas, un periodo que debería de concluir en 2 años. Comienza la cuenta atrás. Para ampliar su frágil mayoría parlamentaria, Theresa May decide convocar elecciones generales. Sin embargo, sus aspiraciones se ven frustradas al quedarse a 8 escaños de la mayoría absoluta. Lost votes, lost support and lost confidence. Tras pactar con los unionistas de Irlanda del Norte para formar gobierno, la Premier abre negociaciones con Bruselas para tratar de evitar el apocalipsis, el Brexit duro. Durante meses, los negociadores de ambas partes debaten sobre cuáles serán los derechos y obligaciones de Reino Unido fuera de la UE. Y a finales de año, Reino Unido pone fecha y hora a su desconexión de Europa, las 11 de la noche del 29 de marzo de 2019. El primer acuerdo entre Londres y Bruselas llega de madrugada. En él se incluyen las condiciones de la ruptura con Reino Unido, el primer país en abandonar la Unión en 60 años. Las partes acuerdan que Reino Unido pague una factura de 50.000 millones de euros, que se garanticen los derechos de los ciudadanos europeos y que no habrá frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Además, ese mismo mes, la Cámara de los Comunes aprueba someter a votación el acuerdo final del Brexit, por lo que otorga al Parlamento la última palabra. De todas las opciones posibles, May propone un Brexit blando, es decir, mantener un área de libre comercio tras el divorcio para evitar un regreso a la frontera dura entre las 2 Irlandas que ponga en riesgo el acuerdo de Viernes Santo. Los términos de la propuesta de May provocan dimisiones en cadena y agudizan la división en las filas del Partido Conservador. Los 27 validan el plan de May, que incluye la famosa salvaguarda para solucionar el escollo irlandés. Esta cláusula ha sido la línea roja a lo largo de todas las negociaciones del Brexit, pero el pacto aún tiene que ser aprobado por el Parlamento. Y es entonces cuando comienza la pesadilla de Theresa May. Los diputados rechazan hasta 3 veces su acuerdo de divorcio. Es la mayor derrota de un gobierno en la historia del país. A una semana de la fecha de desconexión, Bruselas otorga una prórroga para evitar la temida salida sin acuerdo. El Brexit tiene una nueva fecha, el 31 de octubre de 2019. Después de 3 años al frente del gobierno, Theresa May, derrotada, anuncia su dimisión. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Y es así como entra en escena el último de los grandes protagonistas del culebrón del Brexit, Boris Johnson. El exalcalde de Londres y exministro de Exteriores vence la carrera para suceder a May y es elegido por los conservadores para completar el proceso de ruptura con Europa. Es el candidato favorito de Donald Trump. Desde su llegada,
Johnson hace un viraje al Brexit duro y promete que Reino Unido se marchará de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Su actitud es claramente desafiante y en agosto toma una de las decisiones más impopulares del Brexit. Suspende por sorpresa al Parlamento hasta 2 semanas antes de la nueva fecha de salida, con el objetivo de que la oposición no vete un Brexit sin acuerdo. Una decisión que el Tribunal Supremo declaró más tarde ilegal. El cierre del Parlamento desata una situación caótica en el país y los británicos salen a las calles. Para bloquear los planes de Johnson, el Parlamento aprueba un proyecto de ley que impide que Reino Unido abandone la UE sin acuerdo el 31 de octubre. El texto obliga además al Gobierno a pedir una nueva extensión a Bruselas en caso de no haber alcanzado un nuevo acuerdo. A contrarreloj, el Premier plantea a Bruselas un plan para las 2 Irlandas alternativo a la salvaguarda, respetar los acuerdos de Viernes Santo, crear amplias áreas de colaboración entre Reino Unido e Irlanda, una zona regulatoria común para productos agrícolas y manufacturados hasta 2025, reconocer que Irlanda del Norte forma parte del territorio aduanero de Reino Unido cuando acabe el periodo de transición en 2020. Después de una semana frenética de negociaciones, las partes llegan a un acuerdo. Irlanda del Norte estará dentro del territorio aduanero británico y se beneficiará de sus políticas comerciales. El Parlamento fuerza a Johnson a echar el freno a su plan con la aprobación de una enmienda que le obliga a pedir una extensión del Brexit. Horas más tarde, el Premier envía la fotocopia de una carta sin firmar a Bruselas pidiendo la prórroga, acompañada de otra misiva original, esta vez firmada, alegando que personalmente cree que el retraso sería un error. Una cosa es segura: no habrá un Brexit de Halloween el 31 de octubre. Bruselas aprueba un nuevo retraso en el divorcio de 3 meses, hasta el próximo 31 de enero. El divorcio se retrasa otra vez y es la tercera. La prórroga, eso sí, tendrá la forma de flextensión, es decir, Reino Unido podrá abandonar el bloque tan pronto como apruebe el acuerdo de salida. Al cuarto intento, Johnson logra por fin el apoyo del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Con el respaldo mayoritario de la oposición, el Premier fija la cita electoral para el 12 de diciembre y se compromete a posponer hasta entonces la aprobación de su acuerdo del Brexit. En estos comicios, Boris Johnson logra la mayoría más aplastante del Partido Conservador desde la época de Margaret Thatcher. El Parlamento aprueba la ley del acuerdo del Brexit y veta la extensión del periodo transitorio más allá del 31 de diciembre de 2020. El nuevo texto elimina además todas las concesiones que reclamaba la oposición. La ley es aprobada en la Cámara de los Comunes y en la Eurocámara. A partir de ahora, tanto Londres como Bruselas deberán negociar durante el periodo de transición que durará todo el año para fijar los términos de la relación futura en materias políticas, sociales, de seguridad y, por supuesto, de comercio. Después de 3 años, 3 primeros ministros, 3 ministros del Brexit y 3 prórrogas, el divorcio definitivo entre Reino Unido y la Unión Europea finalmente ha llegado. Pero el futuro vuelve a estar lleno de incógnitas.